Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del Dr. Marco. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso, para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionándose sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma, podrán cambiarlo en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio del chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puede comenzar. Vale, voy a compartir mi pantalla y comienzo antes que nada pidiéndoles una disculpa formal por no haber podido acompañarlos el lunes pasado, que era el día que correspondía correctamente a la clase. Eh, pero bueno, nada, aquí estamos hoy y vamos a compartir algunas ideas y emociones acerca de lo que hay más allá del examen físico y la evaluación preanestésica de perros y gatos, algunas consideraciones que probablemente habíamos estado dejando fuera y que podrían ser la explicación a situaciones que han ocurrido y además la posibilidad de evitarlas en el futuro cercano. Así que vamos a comenzar a hablar un poco de perros, porque si bien la tendencia a nivel mundial es que la medicina felina está creciendo de manera exponencial, para nosotros en Latinoamérica, definitivamente nuestra primera especie todavía por mucho siguen siendo los perros. Y esta podría ser un día cualquiera en tu clínica veterinaria, espero que sí, con 10, 15, 20 consultas. Todos son perros, pero ninguno se parece al otro. Hay, en esa imagen hay perros de 3 kilos y también hay perros de 30 kilos o de 50 kilos y genéticamente todos son canis familiares, pero definitivamente su comportamiento fenotípico puede llegar a ser diferente. Entonces, pensando en que hay más de 300 razas de perros, vaya, depende de donde busquen la información, pero va, si no son 300, son 350 o 280, siguen siendo un montón. Y sus mestizos, que ahí es donde se multiplica la cosa, podemos decir que hay unos 500 millones de perros en el mundo que van al veterinario, que van al veterinario. Y aunque ese número parezca grandísimo, les cuento que de la última evidencia de hace ya algunos años, van más gatos al veterinario que perros al veterinario. Pero bueno, esto definitivamente trae algunas situaciones y consideraciones que debemos tener a la hora de pensar en anestesiar a estos más de 500 millones de perros. Lo primero, y que es algo que se ve de manera muy notoria en los perros, es la relación talla-peso. Esta imagen que está acá, pues los dos son perros, el blanco con negro son perros, y esta cosita negra que está acá no es una mancha que se le cayó a este, es otro perro. Genéticamente son canifamiliares, comparten el mismo paquete genético, solo que en el gran danés se expresó de una manera que fenotípicamente tenemos un perro de 60, 65, 70 kilos y en el chihuahueño tenemos un perro de kilo y medio, 2 kilos o 3 kilos, pero ambos son perros. Y los que hemos hecho anestesia, y estoy seguro que a todos ustedes les ha pasado, sabemos que anestesiar a estos dos individuos es muy diferente porque su comportamiento es muy diferente. Por ejemplo, quiero interactuar un poquito con ustedes a través del chat. Ahí quiero que me den su opinión acerca de esta idea que les voy a compartir. ¿Cuántas veces les ha ocurrido que tienen estos perros grandotes y que calculan su dosis de fármaco anestésico, probablemente el hipnótico, el propofol, qué sé yo, y te da un volumen gigantesco de ese fármaco porque así lo calcula la fórmula basada en el peso y
cuando empiezas a administrar el fármaco con, qué sé yo, un tercio de la dosis, la mitad de la dosis, ya el perro está del otro lado. Mientras que cuando te toca anestesiar a estos chiquitines, tú calculas su dosis, que podría ser muy bajita, muy pequeñita, y le das una dosis, le das dos dosis, le das tres dosis, y finalmente, después de la tercera, cuarta, quinta dosis, el paciente finalmente está hipnotizado. ¿Les ha pasado eso a ustedes alguna vez? Los leo. Dice mi tocayo Mario Casasola, sí. Mariana Suárez también. Espérate que no los puedo leer a todos. Todos. Ok. Dice Mari que el metabolismo es diferente. Ahora Sofía, sí. Dice que es frecuente más en perros de alta energía que consumen mucha anestesia. Sí. Y esto es algo típico, pero ¿sabes qué explicación tiene eso? Es una particularidad que se llama alometría. La alometría es una condición de los animales, incluidos nosotros, que podría predecir el comportamiento farmacocinético de animales, de pacientes veterinarios y humanos. Y consiste la alometría en el estudio de el desarrollo de las diferentes partes del cuerpo en diferentes etapas de su crecimiento. Es decir, cuál es la proporción entre el tamaño de la cabeza, el tórax, el abdomen y las extremidades, desde que eres un feto hasta que eres un individuo adulto. Y cuando eres un feto, la proporción entre la cabeza y el resto de los compartimientos es desproporcionada, es decir, cabezas muy grandes con tórax y abdomen relativamente iguales y extremidades muy, muy pequeñitas. Y cuando nace, esa proporción aún se mantiene. Usualmente los animales nacen con cabezas desproporcionadamente más grandes y en la medida que van creciendo, esa proporción cambia y entonces queda una cabeza pequeña, un tórax y un abdomen más o menos proporcionado y unas extremidades más largas. Pero si tú aplicas ese concepto de alometría a un chihuahueño, ojo, esto tienen que hacerlo bajo absoluta anestesia general, con riesgo de que puedan perder ustedes un dedo en este ejercicio, mídanle la circunferencia de su cabeza, de la cabeza del chihuahueño y compárenla con la circunferencia del tórax o la del abdomen y van a ver, doctores, que van a estar anestesiando a un feto que camina y que obviamente eso que comenta la doctora Tania Pérez, que siempre es un gusto verla y leerla y sus opiniones siempre suman a lo que hacemos o intentamos hacer. La superficie de área corporal con relación a su peso corporal es lo que marca ese comportamiento alométrico. Así que bueno, como les digo, es como anestesiar a un feto, pero que camina, que muerde y que puede hacer mucho daño. Otra consideración que debemos tener en cuenta, por supuesto, es la actividad metabólica de los diferentes tejidos que nosotros vamos o que forman parte de los individuos que nosotros pretendemos anestesiar, porque obviamente, a pesar de que nosotros estamos anestesiando una hembra para hacer una ovariohisterectomía como un modelo clásico de diseño anestésico, pues anestesiamos a todo el perro, a toda la perra para quitarle el útero y los ovarios y el comportamiento farmacocinético de estos fármacos anestésicos y analgésicos que nosotros eh, utilizamos, pues va a depender de los diferentes tejidos donde se haya distribuido. No es la misma actividad metabólica de la grasa o del riñón o del hígado o del músculo o del tejido cardíaco. Y eso también entra allí en consideración. Otro factor muy importante cuando diseñamos anestesias, porque esta es la primera parte, además les comento, este encuentro de hoy es la primera parte que se completa con una clase maravillosa el próximo lunes con el doctor Lester Vega, que
que va a hablar del resto de lo que es el examen físico y la evaluación anestésica, con un abordaje muy interesante y muy divertido, ya lo verán. Esa recalculando el diseño anestésico basado en las necesidades de cada paciente, pero un factor que indudablemente tenemos que considerar es la farmacocinética, es decir, cómo el organismo, el perro o el gato al que nosotros pretendemos anestesiar, afecta el comportamiento de los fármacos que nosotros le administramos a través de mecanismos de liberación de la molécula, absorción de la molécula, distribución, metabolismo o inactivación, inclusive con la posibilidad de que aparezcan metabolitos activos, como por ejemplo ocurre con algunos fármacos como la ketamina. Se me viene ahora rápido a la mente en primer lugar la ketamina y posteriormente la eliminación. Ese proceso, si bien ocurre en todos los fármacos, no ocurre de la misma manera y a la misma velocidad con todos los fármacos. Perdón, por eso se utilizan factores de corrección para ajustar los tiempos farmacocinéticos, especialmente para fármacos que tienen velocidades y mecanismos de acción tan rápidos como los anestésicos y los analgésicos, para ajustar los tiempos farmacocinéticos, que obviamente no tienen por qué aterrarse. Yo podría decirte en este momento, para que te aterres, decirte, bueno, ahora tú, la dosis basada en el peso corporal, los miligramos por kilo que tú siempre has utilizado, ahora lo tienes que elevar a la potencia 0,67. Y eso, para un veterinario, ya sabes que es poco menos que aterrador. Nada más comenzar a pensar dónde está en la calculadora el lugar donde yo tengo que elevar a la potencia 0,67. Además, si, eh, si yo además tengo que ya hacer una ecuación matemática tan compleja para un veterinario como una regla de tres, para que venga Mario y me diga que además la tengo que elevar a la potencia 0,67. Esos factores de corrección, digamos que ya han sido aplicados por parte de los farmacólogos y los diferentes laboratorios, que nosotros no tengamos que pensar en eso, pero sí quiero que sepan, en todo caso, que no todos los fármacos tienen un comportamiento farmacocinético similar. Otro detalle a considerar y que es un tema que seguramente iremos tomando y retomando a lo largo de todo el posgrado, es el problema que representa la obesidad para nuestro trabajo, para el trabajo de anestesista, de anestesiólogo, pero también para el manejo clínico de un paciente. Y estos números cada vez van a ser mayores y un grandísimo problema de salud pública para los perros y los gatos, porque en este momento estamos hablando que alrededor del 30% de los pacientes que nosotros atendemos tienen algún grado de obesidad y muchos de ellos son obesidades mórbidas que ponen en riesgo la vida del paciente. Nosotros vemos perritos y gaticos gorditos y esta sensación muy de humano de verlos bonitos, rechonchitos, gorditos, lindos de mamá, pero doctores, esos pacientes están enfermos, están crónicamente enfermos. Un paciente obeso es un paciente crónicamente inflamado y su comportamiento frente a la anestesia, en este caso, va a cambiar y es diferente. Y hay muchos factores que debemos considerar y que simplemente hoy vamos a comentar, pero que se van a ir desarrollando con más profundidad a lo largo del posgrado, porque en todo caso lo que queremos hoy es tener una idea de esos factores que estamos dejando usualmente por fuera del examen físico y la evaluación preanestésica, eso que habitualmente hacemos de con el estetoscopio ocultar, palpar, medir, etcétera, que sin duda alguna no lo vamos a dejar de hacer, pero que es importante entender que hay cosas que van más allá y que tenemos que poner en nuestra agenda. De hecho, el, la condición corporal tiene definitivamente un impacto sobre los requerimientos farmacológicos y muchos de los estudios se han hecho con propofol, porque el propofol es un fármaco
muy predecible, que tiene la particularidad de que no se acumula en el tejido graso y aún así su comportamiento es diferente en en los pacientes que tienen diferentes grados o modelos de obesidad que puede llegar inclusive a obesidad mórbida, y esa obesidad modifica el comportamiento farmacológico y fisiológico de los pacientes. De hecho, debemos considerar que las complicaciones asociadas a la obesidad van más allá de si necesito más dosis o menos dosis, o si tengo que hacer esto, o que propongo acá, que es una titulación farmacocinética, es decir, yo calculo la dosis basada en el peso del paciente, en los 20 kilos que tiene, a pesar de que debería pesar 10 o 15 según su raza y según su talla, y aún así calculo el volumen basado en el peso corporal, pero voy administrando y voy titulando el efecto. Y lo que se observa es que inclusive, aunque yo haya calculado la dosis basada en el peso ideal de este paciente, que obviamente es difícil de calcular y de considerar porque hay muchos otros factores que se suman a esta ecuación, ese paciente tiene requerimientos menores. Usualmente utilizamos volúmenes menores en pacientes obesos que los que necesitaríamos en pacientes que no son obesos. Pero además tenemos este tema de otras implicaciones como es el manejo del paciente, los manejos ventilatorios, las recuperaciones posanestésicas. Un detalle que es muy importante, doctores, es que los perfiles analgésicos de los pacientes obesos usualmente son muy malos, es decir, los pacientes obesos eh, tienen perfiles analgésicos que no son usualmente los mejores, son pacientes que tienden a la cronificación del dolor, son pacientes que tienen un factor de riesgo adicional para desarrollar modelos de dolor severo, que son esos modelos de dolor potencialmente mortales y que asumiendo que la muerte por dolor no es exclusivamente la muerte definitiva del perro o el gato en el que cesan sus funciones vitales, es que cada vez que un paciente se enfrenta a una situación dolorosa o potencialmente dolorosa y tiene diferentes eh, factores que pueden sumar al desarrollo del dolor severo, parte de su sistema nervioso central literalmente se muere y su comportamiento cambia. Así que anestesiar pacientes obesos es un tema de un reto interesante para todos. ¿Cuántos de ustedes saben quién es este señor? No el nombre está allí, el doctor John B. Glenn. Quiero saber si ustedes saben, alguno de ustedes sabe qué hizo este señor. A ver, los leo. ¿Alguno de ustedes sabe qué hizo el doctor Glenn? A ver, dice mi tocayo Mario Casasola. Sí, esa es la respuesta. ¿Alguien más lo sabe? ¿No? Ivette. Bueno, te presento al doctor Glenn. Él es el diseñador del Propofol. El doctor Glenn es el que, no podríamos decir que lo inventó, porque el Propofol es un fármaco de diseño, es decir, sabían lo que querían y él lo diseñó farmacológicamente. Y es un fármaco que nosotros utilizamos día a día en nuestra práctica veterinaria. Obviamente él formó parte de un grupo que diseñó el Propofol. Pero ¿sabes qué es lo más interesante del doctor Glenn? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué particularidad tiene el doctor Glenn que la comparte con todos nosotros? Así es. Así es, mira, ahí está el doctor Lester Vega, que va a estar el próximo lunes. El doctor Glenn es parte del equipo que diseñó el Propofol y es un veterinario, como tú o como yo. Así que mira lo importantes que podemos llegar a ser y a veces ni siquiera nos las creemos. Vamos a hablar de algunas razas y algunas particularidades que deberíamos tener en cuenta a la hora de anestesiar.
vamos a hablar de galgos, de lebreles, también se les llama, aunque hay ahí uno que parece no formar parte de esa familia racial, ese que está dándonos la espalda, mostrándonos allí un detalle particular que tiene en el pelo o en la piel de su espalda. Pero ese perro, que es un rhodesiano, un Rhodesian Ridgeback, cuenta la leyenda africana que eso es un zarpazo de león, porque se supone que esos son perros que se utilizan para cazar leones, pero la verdad verdadera es que es un cambio genético. Yo no les quiero quitar la ilusión, pero es así, es un cambio genético que tiene allí en esa mm, parte de la espalda o un gen que codifica el crecimiento del pelo de esa parte de la espalda y hace que crezca contrapelo. Aunque la leyenda del zarpazo de león es mucho más linda, pero los rhodesianos y todos los lebreles tienen un comportamiento eh, durante la anestesia muy interesante y que ustedes definitivamente tienen que saber porque más temprano que tarde les va a tocar anestesiar este tipo de perros. En principio, a pesar de que son canis familiares, pareciera que su comportamiento está más cercano a un lobo que a un canis familiar, pero genéticamente son perros. Y una de las particularidades que tienen es que estos perros son súper atletas. Están diseñados genéticamente para correr, correr cazando o correr haciendo ejercicio como perros atletas. Y tienen una relación talla-comportamiento, compartimiento graso literalmente desproporcionada, es decir, son perros puro músculo. Sí, claro. Tania dice que si puede hacer un comentario al respecto, siempre Tania, tú aquí tú tienes absoluta luz verde. Coméntanos. Es más, le podemos pedir que te abran el micrófono. ¿Le podemos abrir el micrófono a la doctora Tania? Sí, veo micrófono, pero no tengo acceso a la cámara. Mario, ¿cómo estás? Bien, no, nadie tiene acceso a la cámara por Ah, un tema perfecto. de Solo internet, tú. así que así puedes estar Listo. despeinada, no pasa nada, nadie te No, está viendo. porque sí estoy despeinada. Va mejor, perfecto, perfecto. Venga, les cuento una cosa. Eso. Los autores de ese paper, si ustedes ven el último autor, es Michael Kort. Michael Kort fue mi tutor en el doctorado y es el señor con el que yo trabajo ahora en el laboratorio. Nosotros compartimos Bueno. laboratorio. Les cuento los últimos hallazgos relacionados con este paper que salió hace como 20 años. Lo último que hemos visto en el laboratorio son un par de cosas. Definitivamente, todos los animales o la mayoría de los perros que clasifican entre los libreles, creo que se llaman, se conocen como Lebreles, sí, greyhounds. así los llaman, sí. Los greyhounds, básicamente, o Ajá, sea, todos los perros que corren, ¿no? El galgo español, ajá, aquí se conocen como greyhounds. Esos ajá. perros genéticamente son deficientes en la enzima citocromo P2B11. La Ok, citocromo P2B11 es exclusiva para el metabolismo del propofol. ¿Sí? perfecto. Entonces, lo que creíamos antes era que estos perros, el problema era porque no tenían grasa corporal, ¿no es cierto? Entonces, que por eso era que se demoraban tanto, entonces se le echaba la culpa al tiopental. Definitivamente no. Está visto que estos perros son deficientes en la enzima que metaboliza el propofol, por eso las recuperaciones también son prolongadas. Inclusive con el propofol. Sí, señor, inclusive con el propofol, y eso ya está genéticamente está determinado, y no solamente en el Greyhound, sino también en todos los otros que se conocen como el grupo de los Eyehounds, ¿no es Ajá, cierto? sí. Que son todos esos, los Irish Wolfhounds y todo ese tipo de perros que clasifican entre ese grupo de perros, pueden también llegar a ser deficientes en esta enzima. Pero Entonces, entonces eso dime, significa, Tania, dime. de que sí técnicamente podríamos darle tiopental si fuese la única opción que tuviésemos. Sí, lo que pasa, lo que tienes que tener en consideración es lo siguiente, es disminuye tu dosis y dale la Claro, dosis mínima de efecto. claro. Y titulando, como quiera que sea. Exactamente, Y titulando, ahí titulando. la clave es la titulación. ¿Okay? Exacto, ¿Sí? exacto. Ahí la clave es la titulación. Y otra cosa que les quiero contar antes de irme es lo siguiente. Nosotros acabamos de terminar un documento que acabamos de someter para publicación. Es otra cosa que encontramos en estos perros, también en los greyhounds,
es que no sé qué tanta experiencia tengan ustedes con los libreles, pero nosotros tenemos varios pacientes, y es que acabamos de encontrar una deficiencia en una enzima en los cuales estos perros presentan sangrado posoperatorio, que se presenta entre 24 y 48 horas después de la cirugía, y es porque tienen una deficiencia de una enzima que es la antiplasmina. Ok. Que contribuye a la fibrinolisis, entonces por eso se presenta tardío el sangrado. Entonces, si se presentan estos casos, es porque seguramente estos perros presentan... Pero sangrados, por ejemplo, en la herida quirúrgica, ¿no? O inclusive... Sangrado en cualquier parte, Mario. Ah, ok, o sea que vaya que es un riesgo, ¿no? O sea... Anestesiar a estos pacientes es un riesgo porque es muy difícil saber qué perros... Claro, cuál lo tiene y cuál no, exactamente. Cuál lo tiene y cuál no. Sí, el documento debe salir publicado por ahí en unos 2 meses, cuando nos lo manden de regreso por review y nos lo acepten, yo les mando el... Bueno, pero tenemos primicia mundial. Esto es primicia. La idea también es que también enviamos una patente para patentar el test para encontrar la deficiencia de la... ¿Cuál es el perro que lo tiene? Buenísimo. Ah, bueno, doctora, podemos dejar la clase hoy hasta aquí y ya fue un éxito total con esta super primicia de la doctora les quiero contar lo que estamos haciendo en mi laboratorio. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, ya te puedes ir a dormir, tú tranquila. Ya cumpliste el día de hoy, te puedes ir a peinar sin ningún problema y si te quieres quedar un ratito sumando, como siempre, sabes que eres en mis clases absolutamente bienvenida. Así que muchísimas gracias. Discúlpame la interrupción, pero pues les quería contar. No, pero fundamental, qué bueno, no, importantísimo, te lo agradecemos todos. Les quería contar las nuevas primicias que les tengo sobre esos datos. Imagínate, está un lujo lo que nosotros acabamos de escuchar, así que gracias, Tania, beso y abrazo desde México. Con mucho gusto, voy a cerrar micrófono. Va. Bueno, entonces aquí termina la clase, porque ya después de esta super primicia mundial, pues ya cualquier otra cosa que podamos decir, nada, mentira, seguimos. Gracias, Tania, como siempre, sumando, porque de eso se tratan estos encuentros, de sumar y multiplicar ideas. Otra raza que debemos tener en consideración, hablando un poco del tema del sangrado quirúrgico, y este sí es transquirúrgico en todo caso, son los Doberman, que hasta el 73% de los Doberman, es decir, 7 de cada 10 Doberman que tú anestesias podría tener concentraciones anormales de factor de von Willebrand, un factor importantísimo o componente del factores de coagulación. Así que a estos perros, antes de anestesiarlos, deberías hacerle pruebas de coagulación a ver que también están coagulando, y si llegan de urgencia donde no puedes hacer la prueba de coagulación, pues tengan la mano sangre entera porque probablemente tengas que transfundir. Los Schnauzer, y esto seguramente lo va a tocar especialmente el doctor Vega cuando dé su clase de cardiología, de anestesia en pacientes cardiópatas, pero estas razas de perros, los Schnauzer, y especialmente más las hembras que los machos, llegan a desarrollar una condición que se llama síndrome de seno enfermo. Por supuesto, estoy hablando de seno atrio ventricular, así que no dudaría nunca de hacerle un electrocardiograma. La verdad es que deberíamos hacérselos a todos. Y sí, exacto, von Willebrand, o lo pronuncié mal, a ver, sí, ahí está. Ah, sí, lo dije bien. Mi holandés no es tan bueno, la verdad. Deberíamos hacerle electrocardiograma a todos los pacientes que vamos a anestesiar, pero si tuviera que elegir una raza donde casi que no me atrevería a entrar sin hacérselo antes, serían los Schnauzer. Los Boxer o en todo caso los pacientes braquicefálicos son un mundo aparte. Pero algunas líneas genéticas específicas de los boxers podrían tener una
sensibilidad marcada a las fenotiacinas y tener respuestas exageradas cuando utilizamos inclusive microdosis en ellos. Así que definitivamente no es mi primera opción, pero si lo tengo que usar, pues considerar que podría ocurrir cosas. Y después están todo este tema asociado a la farmacogenética, asociado al gen de resistencia a múltiples fármacos y la respuesta que pueden tener algunas razas de perros que tienen este gen y que hoy en día se hacen pruebas genéticas, digamos, literalmente pruebas rápidas para saber si un individuo de una raza en particular tiene el gen y cómo podría ser su comportamiento farmacológico. Y de hecho, si quieren saber más, ahí está, literalmente en la universidad donde Tania trabaja, hay un apartado en vedmed.wsu.edu, la universidad la página de la Universidad de Washington, donde hay un apartado especial donde muestra la relación que hay entre las razas y el comportamiento asociado a muchos fármacos, no necesariamente o exclusivamente, mejor dicho, fármacos anestésicos o analgésicos, sino un montón de otros fármacos. Así que la próxima vez que vayas al baño y te lleves el celular, en vez de meterte en Instagram o meterte en Facebook para chismear, ¿qué tal si te metes en esta página y le das una miradita a un par de razas y un par de fármacos que podrían hacer diferente tu trabajo? Mario, Sí, ¿puedo hacer otro comentario? ¿Qué pero fastidio claro, yo? obvio. Otra Cuéntame. cosa, como acabaste de hablar de los boxers, ¿no? Ujú. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado en los boxers es que el boxer también es propenso a tener enfermedades congénitas cardíacas. Sí, Hay una claro. enfermedad bien específica que se llama la cardiomiopatía ritmogénica ventricular derecha, que es una enfermedad genética del boxer y es específica para el boxer. Y estos Ujú. pacientes se van a presentar con unas arritmias ventriculares bien interesantes. Esa es generalmente la presentación del perro, es por arritmias, y los perros se presentan es por episodios de colapso, ¿cierto? O que simplemente se desmayan. Y es Exacto, particular sí. para el boxer. Sí, ¿Ok? y los manejas, y en el transquirúrgico o transanestésico, ¿lo manejas con lidocaína o utilizas algún antiarrítmico más potente? Depende del tipo de arritmia y cómo se desarrolle la arritmia. Si es completamente ventricular, uno empieza con lidocaína, ¿no es cierto? Pero si Exacto. la arritmia se va volviendo más complicada, el problema es que estos animales sufren de muerte súbita. Sí, o sea, no llegan a la anestesia, literalmente. Doctora Nicole, se conoce como la cardiomiopatía del boxer, pero es cardiomiopatía arritmogénica ventricular derecha, algo así. Estoy haciendo la traducción un poco Sí, literal. sí, 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 sí. Vamos Y a es, buscar. y es común en boxers, ¿ok? Así que tengan cuidado con esos boxers que se presentan como con desmayo o con Ujú. Con colapso. historia de Ya, que se desmayan, sí. Y mientras más puro genéticamente, pues obviamente peor. correcto. Perdón, disculpen. No, hombre, no, hombre, esta es tu casa. Tú sabes, yo estoy feliz que tú intervengas cada vez que quieras. Yo feliz. Y Sí, estoy doctora María seguro Virginia, es vedmed.wsu.edu. ajá, de Washington State University.edu. Correcto. Ajá, Y si y ahí quieres está más todo. información respecto a todo lo del MDR1, por favor, me escribes que pues yo tengo ahí No, te a tengo ahí la todos, nada. entrada. Compártelo con todos, no seas así. Listo, listo, vale. Ya prometo que no vuelvo a interrumpir. No, 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 tú puedes interrumpir. Bueno, todos pueden interrumpir porque al fin y al cabo esto es un intercambio de ideas y emociones, ya lo saben, siempre lo hemos abordado así. Así que cuando quieras, mientras Vale, estés ahí, cuando quieras, ¿ok? listo. Va. Un tema interesante es ese concepto de la idiosincrasia al que le hemos echado la culpa de tantas cosas, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes, no, es que este perro se murió por un evento idiosincrático, no, es que la idiosincrasia lo mató. Y la gente no es tonta, ¿eh? La gente se mete en internet y dice, puta, esta idiosincrasia, esta enfermedad ya me ha matado 3 perros. Y si tú buscas en un diccionario lo que es idiosincrasia, es una reacción aparentemente anormal que algunos pacientes presentan frente a un fármaco, para lo cual no hay una explicación determinada. ¿Ustedes creen, doctores, y miran nada más con la primicia mundial que nos dio Tania ahorita, que
prácticamente para todo, no hay una explicación determinada. Que esa explicación sea genética porque el paciente expresa un gen que no lo expresa otro individuo de la misma raza, no significa que no tenga una explicación. Así que decir de que esto se murió y no sé por qué, se murió porque un evento idiosincrático, es dejar muy a la ligera las explicaciones y las respuestas a las cosas que pueden ocurrir en nuestro trabajo. A ver, que yo no sepa qué fue lo que pasó, no significa que no tenga una explicación, y para eso, doctores, nosotros somos un grupo de veterinarios en este posgrado, y la verdad que en la vida en general, donde podemos interactuar y podemos relacionarnos y podemos preguntar, y entre todos llegarle finalmente a la respuesta de muchas cosas. Y pensando justamente en esto de la idiosincrasia como un modelo, los perros como especie liberan mucho más histamina que los gatos, que los caballos, o inclusive que nosotros. Y mira, esto es una evidencia de 1988. Yo no voy a decir que los que del 1988 son viejos, porque por ejemplo aquí está el doctor Lester Vega, que nació muchísimo antes que en 1998, y sería un irrespeto para él, pero desde el punto de vista de evidencia científica, estamos hablando de algo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo y ya lo sabíamos. Y si nosotros enfrentamos a un perro, cualquiera que sea, a un fármaco que promueva la liberación de histamina, como la morfina o la oximorfina, pues seguramente vamos a tener esos eventos, entre comillas, idiosincráticos. Y la respuesta no es idiosincrasia, la respuesta es que la especie libera más histamina. Así que voy a poder tener más respuestas asociadas a esta condición. Cuando hablamos de síndrome braquicefálico, que obviamente también está presente en los gatos, pero repito, atendemos más perros que gatos todavía desde el punto de vista de la proporción de números, pero este concepto de síndrome braquicefálico también aplica a los pacientes, felinos. Y la definición más linda que yo conseguí de síndrome braquicefálico es que es una constelación de cambios anatómicos. Los pacientes con síndrome braquicefálico pueden tener narinas estenóticas, paladar blando elongado, ventrículos laterales evertidos, tráqueas hipoplásicas. Yo creo que este es uno de los signos más importantes, es el que menos se ve porque va por dentro del perro, pero creo que es el más importante porque más del 95% de los pacientes braquicefálicos tienen tráqueas hipoplásicas. Me refiero a que toda la extensión de la tráquea tiene un diámetro menor que el que podría o debería tener en un perro de la misma talla y del mismo peso, pero que no sea braquicefálico. Colapso bronquial, obstrucción caudal y rostral de los conductos nasales. En fin, un montón de condiciones que acompañan a este síndrome y que están relacionados directamente con estos individuos de razas braquicefálicas, empezando por el boxer, y puedes seguir con el que tú quieras, bulldog, Boston Terrier, y también, por supuesto, en gatos. Y lo que consideramos a la hora de anestesiar a un paciente braquicefálico que además desarrolla síndrome braquicefálico. Síndrome braquicefálico es que debería tener al menos dos o más de estas condiciones que nombré antes, y si casi que el 100% tiene tráquea hipoplásica, con que tenga alguna de las otras, ya entra como paciente con síndrome braquicefálico. Debemos ser cuidadosos y conservadores con las técnicas de sedación, porque en este momento de la sedación, que también vamos a hablar de sedación dentro del posgrado, los pacientes comienzan a perder el control de por supuesto, de su función nerviosa, y es cuando comienzan a aparecer la mayor cantidad de fallas respiratorias y ventilatorias. Debemos disponer, por supuesto, de la mayor variedad de tubos endotraqueales, preoxigenar sin estresar, es decir, no lo voy a preoxigenar y lo agarro entre 4 y finalmente
Aquí dice Tania, soy yo otra vez. Venga, bienvenida. Otra cosa, y esto es algo que ahorita le están dando mucha bomba pues acá, y están haciendo mucha investigación, es que también genéticamente los perros de razas braquicefálicas tienden a tener un tránsito gastrointestinal más lento. Más lento, sí, es y verdad. son más propensos a la regurgitación y al vómito bajo anestesia. Sí. Nosotros a todos estos pacientes por lo general los premedicamos con maropitán, Ajá. Serenia, Sí. porque son muchísimo más propensos que otros tipos de razas a la regurgitación, al vómito bajo anestesia. No sé si se han dado cuenta, de pronto han tenido 1, 2 o 3, pero no, como que uno no se da cuenta pues que hay una asociación, pero hay una asociación. Estos perros también, por ejemplo, si uno sabe que van a venir para anestesia, se recomiendan también tratarlos preventivamente con inhibidores de la bomba, como omeprazol o ese tipo de medicamentos para disminuir el chance de que hagan esto bajo anestesia. Bueno, mira, les cuento algo aprovechando yo aquí este comentario de Tania. El lunes anestesié 2 bulldog para cirugías oftalmológicas. Dos perros no tenían absolutamente nada que ver el uno con el otro. La única relación es que ambos eran bulldog. Y los dos, a pesar de que en teoría estaban en ayunos y no sé qué, los dos tuvieron regurgitaciones posquirúrgicas inmediatas. O sea que sí, totalmente de acuerdo contigo, Tam. Totalmente. ¿Y quieres que te cuente otra cosa? Claro. ¿Sí ves? Ese es el problema cuando uno estudia para presentar los malditos exámenes. Ahora sabes demasiado y bueno, tú Te quedan todos estos datos. libérate. Otra cosa, por ejemplo, los perros de raza bulldog, particularmente dentro de los perros brachiocefálicos, son perros que también son genéticamente propensos a la estenosis de la válvula pulmonar. Ajá. Entonces, genéticamente, a estos perros se les van a presentar cachorros con un murmullo, ¿no es cierto? Del lado izquierdo. Es fijo, pónganle la firma, es una estenosis de la válvula pulmonar. Nosotros hacemos 1 o 2 por laboratorio, o sea, por cirugía mínimamente invasiva, para cierre o para apertura, pues, de la válvula estenótica, hacemos 1 o 2 por semana. O sea, es muy común en el bulldog. Así de común es, exacto. Así de común es. Así que tengan cuidado con el cachorro bulldog que se les presenta con un murmullo. Mándenlo para cardiología porque fijo tiene una estenosis de la pulmonar. Pues se lo mandamos a Lester. Perfecto. Perfecto. El murmullo es soplo, exacto. Eso es lo que nosotros... Eso, murmullo, soplo, exacto. Exacto, exacto. Así es. Así es. Pregunta Viviana, Tania, el tema del ayuno, que seguramente Lester lo va a retomar el próximo lunes, pero eso implica que los braquicefálicos deberían tener ayunos de más de 4 horas, que es lo que usualmente estamos usando hoy en día. Nosotros por lo general tratamos de operar esos perritos primero en la mañana, ¿no es cierto? Por allá a las 9 de la mañana, y les dejan de dar de comida a las 10 de la noche. Entonces Exacto, terminan teniendo casi 12 horas de ayuno y aún así. Y aún así. No, los míos, los del lunes, los dos tenían más de 12 horas de ayuno porque en teoría los dejaron de dar comida, después se te atrasa el día en el hospital y no sé qué, y aún así, croquetas enteras, Sí, lo que dice Mario, el doctor Mario Casasola, dice, los casos que mencionas del tema de histamina, se puede usar un bloqueador. Mario, generalmente la liberación de histamina con morfina se presenta es cuando la administras intravenosa rápida. Exacto. Si la administras intravenosa lenta o intramuscular, no tienes por qué tener ningún problema. Pero si se te presenta un problema, sí lo tienes que tratar como una reacción alérgica. Como si lo picara una abeja, literalmente. Tal cual. Como si lo picara una abeja. Sí, Doc, ahí para premedicar esos animales es generalmente, nosotros utilizamos maropitán. No, sí, yo también. Yo también. Eso es clave. Y que además suma un poco al tema analgesia, así que gana por todos lados. Sí, y han hecho un par de investigaciones de cuándo es el momento ideal para administrar el maropitán y para tratar, obviamente, también de disminuir la posibilidad del vómito por los preanestésicos, porque todos sabemos que los opioides y la dexmedetomidina los alfa-2 generan vómito. Dicen que entre 45 minutos y 1 hora antes de la premedicación es ideal para aún así disminuir el riesgo del vómito por la premedicación.
Detallazo. Ese es un tip que ya valió la noche. O uno más de los 25 que ya nos has dado hoy. Y todavía deben faltar unos 48 más, así que seguimos. Tú no te vayas, tú quédate ahí, ¿ok? Aquí estoy, aquí. Tú quédate ahí. Perfecto. Bueno, entre otras consideraciones anestésicas que debemos tener en estos pacientes braquicefálicos, por supuesto, preoxigenar sin estresar, preferiblemente usar técnicas de inducción rápida que nos permitan tener un acceso seguro y eficiente a la vía aérea lo más pronto posible, fármacos que tengan efecto corto o que se puedan revertir, mantener la vía aérea el tiempo que sea práctico, porque estos pacientes muchas veces recuperan la conciencia y están cómodos respirando por el tubo endotraqueal, así que hasta que no están 100% conscientes, muchas veces no los estubamos. Y estos pacientes, deberíamos hacerlo en todos, pero si hay un tipo de pacientes donde nos quedamos acompañando hasta la recuperación total de la conciencia y la extubación, es en este tipo de pacientes, porque muchas veces aparecen estos problemas ventilatorios y muchas veces lo que hay que hacer es literalmente volver a anestesiar. Mira, este paciente en esta foto de perfil en algún lugar se supone que tiene una nariz, y unas narinas por las cuales respira. Mira esto, qué impresionante, ¿sí? Una técnica, Daniel, una técnica de inducción rápida podría ser inclusive la combinación de propofol con algún relajante muscular para que rápidamente nosotros podamos tener un acceso rápido y seguro a la vía aérea. El colapso traqueal es otra condición que aparece usualmente en perros, pero ya esta es otra raza de perros, usualmente perros de raza pequeñas, Pomeranian, Yorkshire, chihuahueños, algunos poodle también. No es determinante la raza, pero es mucho más común en las razas. Y una de las cosas más importantes que me quisiera yo compartir con ustedes, porque tiene un impacto sobre lo que nosotros pretendemos hacer durante el manejo anestésico, tiene que ver de cuándo se colapsa la tráquea, cuándo ocurre el colapso mecánico de la tráquea. Esta es una imagen, una gráfica del flujo ventilatorio de un paciente sin colapso traqueal y hay más o menos la misma, la curva es similar en la inspiración y en la expiración. Y en un paciente con colapso traqueal, mira cómo el problema es durante la inspiración, es decir, la tráquea se colapsa cuando el paciente inspira y ahí se colapsa. Y entonces él comienza a hacer un esfuerzo expiratorio mayor para vencer el colapso. Pero si no entra suficiente aire durante la inspiración, pues ocurren los gravísimos accidentes. Y acá una de las consideraciones importantes que debemos tener en cuenta es al momento de posicionar el tubo endotraqueal, porque las consideraciones anestésicas, digamos, son bastante similares. Inclusive en estos casos hay un manejo médico previo mucho más completo, a veces con antibióticos porque tienen traqueitis. Estos pacientes podemos usar antitusígenos, antisecretores, inclusive llegamos a usar esteroides, pero acá creo que lo más importante en cuanto al manejo similar de la preoxigenación, del manejo gentil, de las sedaciones ligeras, las secuencias de inducción rápida, es que lo importante es posicionar el tubo endotraqueal por delante del colapso, es decir, que el tubo sea capaz de superar el colapso para mantener la tráquea distendida durante el evento anestésico. ¿Y para qué anestesiamos pacientes con colapso traqueal? Para resolver el colapso traqueal, literalmente hoy en día se ponen stents que pueden ser extraluminales o intraluminales, pero también los anestesiamos para que hacer una ovariosterectomía, por ejemplo, o una castración, porque tenemos que quitar la mayor cantidad de situaciones de estrés en estos pacientes. Las hembras en celo, los machos que tienen colapso traqueal y están con una hembra en celo, ese estrés aumenta
el número de eventos asociados al colapso. Y un detalle que me pareció interesante y que comparto con ustedes, porque más vale prevenir que lamentar, y como dice Tania, pues manejar la mayor cantidad de información posible. Hay una relación entre estas razas japonesas que usualmente estos pacientes llegan a tener niveles plasmáticos de potasio más elevados que otras razas. Y si además nosotros transfundimos a estos perros, en el caso de que necesiten una transfusión, con sangre que tenga más de 30 días de almacenamiento, lo cual en las clínicas veterinarias latinoamericanas es bastante común, sacamos sangre hoy, y como usamos nada más 100 ml, pero sacamos una unidad completa, pues pretendemos guardarla por 2 o 3 años cuando otra vez necesitamos una transfusión. Después de 30 días, doctores, ese líquido rojo que tienes en el refrigerador no es sangre, es justamente un líquido rojo que, entre otras cosas, tiene concentraciones plasmáticas de potasio muy altas, y si además tú se la das a un paciente que ya por condición genética podría tener niveles más altos de potasio, pues podrías estar tú provocando hipercalemia en estos pacientes. Así que esas son algunas consideraciones, y con la suma de Tania la cosa se volvió una mega clase. A ver, que alguien dice algo en el chat. Pregunta Fabiola, ¿el colapso traqueal en qué momento puede suceder? ¿Se puede dar luego de la cirugía? Fabiola, el colapso traqueal es una condición anatómica, digamos, el paciente tiene una condición anatómica que modifica el tono de uno o varios, o usualmente varios anillos traqueales que pierden el tono y se colapsan. Es decir, ese paciente lo tenía esa condición, probablemente si no se hace el diagnóstico por clínica previamente, pues sí, el momento del postquirúrgico inmediato es un momento donde hay mucho estrés y el paciente no está teniendo un nivel adecuado de conciencia, y casi que te puedes dar cuenta allí, pero por eso en estos perros de razas pequeñas, que además tienen historias de tos extrañas, por decirlo de alguna manera, pues radiografía de tórax antes de entrar a cirugía y ver allí la tráquea. Gatos. Hablemos de gatos. Y en gatos nos importa mucho poder manejar su comportamiento y también poder identificar modelos de dolor. Existe esta evidencia del uso de la gabapentina a dosis única a ver, Daniel, en este caso se debe colocar un traqueotubo de bajo diámetro para poder pasar. No, es que tu tubo va a vencer el colapso sin ningún problema. Y bueno, si el colapso es intratorácico, en la porción de la tráquea intratorácica, pues vas a tener que asegurarte de poner el tubo prácticamente en toda la extensión de la tráquea. Digamos, es una maniobra arriesgada, pero que es importante hacerla. Estas opciones de manejo del estrés y del comportamiento de gatos con dosis únicas de gabapentina, vaya que tiene un poco de controversia, porque no funciona de la misma manera en todos los pacientes. La verdad es que la evidencia se ha demostrado básicamente en gatos no ferales, pero que no son gatos indoor. Y si bien yo lo he utilizado en algunos pacientes, no he obtenido los mismos resultados en todos los pacientes, Y la idea o la propuesta de esto es utilizar una dosis de gabapentina que va entre 50 y 100 miligramos por gato, y se administra entre 1 y 2 horas antes de llevarlo al veterinario, para que cuando llegue al veterinario pues sea un gato manejable, que no esté estresado y que permita hacerse un manejo clínico correcto y adecuado.
pero repito, los resultados no son tan eficientes como cuando usas este fármaco, la trazodona, que estoy seguro que Tania la usa en el hospital y que de hecho en algún momento me comentó que es como parte, digamos, del protocolo de los pacientes hospitalizados, además de darles sus antibióticos, de darles sus analgésicos, de darles sus fármacos, también le dan trazodona para mantenerlos sin ansiedad mientras están hospitalizados. Y la ventaja de la trazodona, doctores, es que además de funcionar en gatos y funcionar muy, muy bien, también funciona en perros y funciona muy, muy, muy bien. Este fármaco no se comercializa en todos los países de Latinoamérica. Sé que en el sur se comercializa, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. En Colombia se comercializa, en México se comercializa. En México había y no había, había y no había. Ayer me pasaron el dato que se está consiguiendo nuevamente en México, así que aprovechen, y en los Estados Unidos se consigue sin ningún problema. Es un antidepresivo de segunda generación que también se utiliza en dosis de miligramos por paciente, entre 50, 75 y 100 miligramos por perro o por gato. No se administran miligramos por kilo, digamos. Y otra cosa que hacemos con gatos es utilizar las feromonas sintéticas, y esta es una evidencia que generamos acá con gatos mexicanos, que seguro son iguales a los colombianos, a los peruanos, a los chilenos, pero no se deben parecer mucho a los gatos que atiende Tania en la Universidad de Washington. Los de aquí son bien, y los venezolanos, ni te digo, son bien, bien complicados de manejar, y que el manejo con feromonas, a partir de esta evidencia que generamos con el monitor de actividad parasimpática, donde expusimos a dos grupos de gatos, un grupo con feromonas y un grupo sin feromonas, a una evaluación del estrés con el monitor de actividad parasimpática, pues los resultados demostraron que los gatos expuestos a la feromona tuvieron niveles de actividad parasimpática hasta un 30% más alto que los gatos que no estaban expuestos a la feromona. Y esa actividad mayor del sistema nervioso autónomo parasimpático se correlaciona de manera directa y proporcional con situaciones de tranquilidad, con situaciones de calma, con situaciones de no estrés. Así que sí, definitivamente en gatos esta es una opción, es una herramienta. Y en cuanto al evaluación de el manejo o la evaluación del dolor, pues en gatos utilizamos Botakatu, es esta escala de la Universidad de Sao Paulo que hace algunos años sacó su versión en español, lo cual lo hace muy fácil de utilizar, aunque Botakatu tiene la desventaja de que es una escala tan detallada que te podría tomar bastante tiempo hacerla, y si la tienes que hacer varias veces al día y tienes varios gatos hospitalizados, pues vaya que podrías tener una sola persona encargada todo el día de hacer la escala Botakatu, pero los resultados son precisos, los resultados son bien eficientes, y la utilizamos bastante para evaluar dolor, especialmente dolor quirúrgico postoperatorio en gatos. Glasgow tiene su versión para gatos. ¿Sí? Glasgow tiene perros y Glasgow tiene gatos. Y la versión de Glasgow de gatos es la primera vez que se asume este tema de la gestualidad en gatos y la relación que hay entre la gestualidad que puede tener un gato y su correlación con modelos de dolor. De hecho, tan importante es la gestualidad que vamos a ver ahorita hablar un poquito de esto ya, todo este tema de las escalas de dolor, ustedes las vieron con la doctora, ay, se me olvidó el nombre, a ver, el que me diga el nombre de la doctora que habló y que no se entere que yo me olvidé su nombre, por favor. Mañana mismo le estoy compartiendo una evidencia muy, muy linda que tengo de evaluación del dolor. A ver, Belén. Mi tocayo. No, ojalá que no esté, Peter, porque sí,
Belén se entera que yo no me acordé de su nombre, me deshereda, ¿sí? Me saca de su lista de amigos. Así que por favor les agradezco que no le cuenten a Belén que yo me olvidé de su nombre, ¿sí? No, 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 no. No hagan eso. El que haga eso, pues ya saben, no recibe el material que les voy a compartir mañana. Belén, si nos estás escuchando, te mando un beso y un abrazo gigante desde México. Me parece que ya estoy viejito y se me olvidan las cosas. Sí, Colorado State también tiene versión perros y gatos y además dolor agudo y dolor crónico. Y sabes que me gusta, Tania, que comenta Colorado State, que Colorado State tiene una versión para gatos jóvenes y gatos adultos, igual para perros adultos y perros jóvenes, lo cual hace un manejo diferente. Y sí, definitivamente es muy descriptiva. Esta escala de la mueca felina, que sería la traducción en español, la cual me encanta esa descripción o esa definición, pues lo que mide es justamente eso, la gestualidad del gato y la relación que hay entre la posición de las orejas, de los bigotes, de los ojos, asociado a diferentes modelos de dolor. Y si hay cosas que no debemos olvidar de gatos, muchos de ustedes ya lo conocen, es mi gato, Taco Pastor, es este tema de las particularidades metabólicas que tienen los gatos. Tienen menos glucuronosiltransferasa, una enzima que se utiliza para metabolizar, entre otras cosas, los AINES. Tienen ese gen no funcional o pseudogen no funcional, por lo cual no tienen una vía metabólica para el acetaminofén o el paracetamol. Tienen un metabolismo reducido en fase 1. Eso significa que esa capacidad de llevar una molécula de gran tamaño a una molécula más pequeña, más fácil de manejar por el organismo, lo hacen, pero lo hacen más lentamente. Y también tienen una menor actividad del citocromo P450. Así que esas particularidades metabólicas que tienen los gatos, nosotros las podríamos utilizar a nuestro favor. Por ejemplo, y aquí está entre nosotros la reina del tramadol, o de la investigación con tramadol, exactamente. Ahí está, mira. Antes de que yo les hiciera el comentario, ya nos leemos la mente, y Tania, justamente esa es la razón, o una de las principales razones por la cual el tramadol sí funciona eficientemente y efectivamente en gatos y no así en perros. Y también hace, por ejemplo, que tengan un metabolismo más lento del propofol, que casi que en cualquier otra especie el propofol se metaboliza en 7 minutos y en gatos podrías pasar hasta 150, 200 minutos y todavía el gato no termina de metabolizarlo eficientemente o correctamente. A ver. En gatos usamos de 3 a 5 miligramos por kilo. Y Jofre, una de las ventajas que tenemos en Latinoamérica, que no tiene Tania, es que nosotros tenemos presentaciones inyectadas por vía parenteral. Tania tiene solamente presentaciones orales que nosotros también tenemos, ¿o no? Abre el micrófono y cuéntanos, Tania. ¿Es verdad o es mentira? Tal cual, nosotros no tenemos acceso al tramadol inyectado, solamente tramadol oral. ¿Ves? Así que Tal cual. una buena tenemos. Cuando Tania venga a Latinoamérica, le regalamos algunas presentaciones de tramadol inyectado. No, mentira, después termina ahí, ¿cómo se llama? Alerta aeropuerto con la doctora Tania Pérez Jiménez. No, 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 ni de broma. Detalle interesante es cómo funcionan los opioides en los gatos y esta posibilidad de tener respuestas maníacas por liberación de monoaminas, pero no ocurre con todos los opioides, especialmente con la morfina, que hace que los pacientes puedan llegar a tener estos comportamientos, y la verdad es que son terribles. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero si no les ha pasado, ojalá no les pase nunca, porque un gato de
4 o 5 kilos puede literalmente acabar con un quirófano cuando tiene estas respuestas maníacas con efectos hemodinámicos asociados a la liberación de catecolaminas, y que literalmente intentando agarrarlo para revertirlo con naloxona, pues lo que vas a tener es un accidente mucho mayor. Pero si lo logras detener y tuvieses una vía a través de la cual administrar la naloxona, pues podrías administrarlo entre 0,1 a 0,25 ml de naloxona diluidos en 0,4, entre 5 y 10 miligramos de solución salina, y tendrías que titular de 0,5 a 1 ml por minuto por la vía endovenosa. ¿Alguien sabe quién es esta doctora? ¿Alguien sabe quién es? ¿No? Se llama Carol. Carol Matthew, una súper veterinaria que hace mucha, por supuesto, anestesia, analgesia y medicina felina, y es de quien aprendí yo esta manera de usar la naloxona. ¿Pero se puede usar los opioides en gatos? Sin duda se pueden usar los opioides en gatos. Y una opción que sí funciona en gatos y que sí tenemos para gatos es esta super posibilidad del tramadol, que sin ser un opioide real es un opioidérgico, pero que sí funciona en gatos. Cuando pensemos en AINES y gatos, que se utiliza desde hace más de 20 años, siempre recuerda el tema de la glucuronización, es decir, tienen un proceso de glucuronización mucho más lento, por lo tanto hay una mayor incidencia o una probable mayor incidencia de efectos indeseados, pero sí se pueden usar de manera crónica. De hecho, hay evidencia que muestra que el meloxicam, que de paso es el único AINE aprobado por la FDA para su uso crónico en gatos, se puede usar inclusive en pacientes con enfermedad renal crónica. Pero se puede usar carprofen en gatos, pues, aunque Zoetis diga que no, porque me imagino que no tienen aún todas las pruebas listas, pero nosotros sí. Nosotros sí, sí se puede utilizar, y de hecho lo que yo he aprendido es que el principal problema del carprofen y el gato, sí, el Rosenferacoxib, que todavía no se comercializa en Latinoamérica, también se usa, y se usa muy bien en gatos para modelos de dolor crónico. Pero nosotros nos quedamos con el meloxicam, que sí se consigue hasta en las bodegas, venden meloxicam aquí en Latinoamérica. Pero sí, acaban de aprobar el Onsior para su uso crónico en gatos. Pero ¿sabes qué pasa con el carprofen, específicamente con el Rimadyl masticable? Que para mí el principal problema es que el gato no descubra dónde está, porque se los comen todos, les gusta el sabor del carprofen. Pregunta Joana, la dosis, la habitual, 0,1 miligramos por kilo cada 24 horas, AIDA, y si se utiliza en pacientes con enfermedad renal crónica, 1/3 de esa dosis. Joana, metamizol, el metamizol también funciona muy bien, a pesar de que es un profármaco, es decir, que tiene diferentes mecanismos de acción. Es un fármaco metamizol, también se llama dipirona, depende del lugar donde estés, y sí lo utilizamos con frecuencia en gatos y en perros también. Un tema importante cuando vamos a anestesiar gatos es el manejo de su vía aérea. Recuerda que tienen su diámetro de la vía, el diámetro de la vía aérea de los gatos te puede sorprender, porque nosotros siempre pretendemos intubar a gatos con unos tubos endotraqueales que son como microscópicos, y la verdad es que a un gato promedio lo puedes intubar sin problema con un tubo 4 y hasta 4,5 sin problema. Lo que tienes que tener cuidado en todo caso es a la respuesta laringea a la estimulación mecánica. Es decir, tratar de intubar al gato sin previamente anestesiar la laringe con lidocaína al 2%. Lo que se utiliza es 0,1 ml
por cada cartílago aritenoide. Tú le disparas a cada cartílago aritenoide 0.1 ml de lidocaína al 2% y con eso evitas ese espasmo laríngeo. Y otro tema muy importante es que no deberías sobreinflar sobreinflar el manguito de seguridad del tubo endotraqueal porque puedes provocar daño sobre la tráquea. Es decir, no debería estar a más de 25 centímetros de agua de presión. Dice María Virginia, siempre me meten miedo que si no pude intubar a la primera ya no se va a poder intubar por el espasmo. No, tampoco es así, Mari. Tampoco es que a la primera, a lo mejor a la segunda y hasta la tercera. Pero para que no tengas problemas con eso, anestesia la laringe con lidocaína y por supuesto bajo sedación tu gato o inclusive ya con la inducción anestésica para que lo puedas intubar fácilmente. El estilete, tú dices, Tania, dentro del tubo endotraqueal. Usar esos dispositivos que se colocan dentro del tubo para darle más tono al tubo endotraqueal. Sí, funcionan y funcionan muy bien. Los venden o los puedes hacer tú con un alambre para darle tono al tubo y que sea más fácil la intubación. Mario, yo uso los catéteres, ay, ¿cómo se llaman esos catéteres blancos que se usan para reproducción en perros? Ay, sí. Los blancos esos largos que se utilizan. Sí, lo ay, que se utilizan Sí, para exacto. inseminación artificial. Ajá. Sí, ajá. Que son Exacto. largos, blancos, ¿no es cierto? Porque son como de un plástico que no es muy duro y tienen la punta redonda. Entonces lo que yo hago es paso el estilete, lo coloco dentro del tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Como tiene una vía aérea tan reactiva, ese es el problema del gato, la vía aérea tan reactiva, por eso la lidocaína. Claro. La idea es, tú metes el estilete, la puntita del estilete, y eso lo utilizas para meter vencer la laringe. Exactamente, sí. Buenísimo detalle. Y sí, cualquier cosa que le dé inclusive más tono al tubo para dejar de andar peleando tú allí. Y inclusive, pues hay otras opciones a la intubación endotraqueal tradicional, que son estos tubos de estos dispositivos supraglóticos de V-Hell que no van dentro de la tráquea, sino que van sobre la glotis, sobre la laringe y que funcionan muy bien en gatos y en conejos. María Virginia pregunta si hay espasmo, ¿qué hacemos? Si sabes rezar, puedes rezar, y si sabes rezar y hacer una traqueostomía, la puedes hacer. Ahí es donde está el estilete. Sí, para evitar eso, porque con el estilete sí puedes vencer el espasmo. Claro, porque Con el en el tubo momento no, en que pero tú con el pasas, estilete sí. tú pasas el estilete dentro del tubo, ¿no es cierto? Entonces tú primero introduces el estilete en todo el medio de los cartílagos aritenoides, ya tienes un espacio ahí. Porque siempre queda No un se cierra huequito, completamente. una lucecita muy pequeña, exactamente. Exactamente, ya después de que tú tengas el estilete metido, empiezas con el Le tubo. atornillas el tubo, exactamente. Exactamente, como si estuvieras atornillando un tornillo, suena redundante, pero así es. Sí, pero es así. Hasta que abre. Y listo. Pero si no tienes eso, lo siguiente es una traqueostomía. Bien. Peter pregunta si podríamos en algún momento tener una imagen de ese proceso. Yo tengo fotos, Mario. Yo te las bueno, mando. nos las compartes. Buenísimo. Yo también tengo algunas imágenes. Las vamos a compartir ahí en el chat. Yo tengo Buenísimo. fotos de todo el proceso de intubación de gato. Perfecto. Con los estiletes. Buenísimo, Con todo. sí. Yo también tengo algunas, las compartimos los dos. Listo. Buenísimo. Va. Bien. Y un último detalle importante en los gatos es una condición que se llama ceguera post-anestésica, que no tiene nada que ver con ninguno de los fármacos que tú hayas utilizado, sino que tiene que ver con el manejo de la cavidad oral del gato y tiene que ver con el flujo de la arteria maxilar, que es la que se encarga de llevar, en el caso del gato, la sangre desde el corazón hasta el cerebro, y que cuando el gato abre la boca, el flujo de esa arteria
se interrumpe, pero no es lo mismo interrumpirse para bostezar, para comer, para morder al veterinario, las cosas normales que hace un gato, que dejarla abierta 45 minutos durante la cirugía en eventos como este. Este gato seguramente se va a quedar ciego cuando el ángulo de la apertura de la cavidad oral supera los 45 grados, pues deja de llegar eficientemente sangre al nervio óptico y esos gatos, ya tú sabes. Podrías usar, de estos dos gatos, el que estás usando la tapita de la jeringa, este se va a quedar ciego porque el ángulo es muy grande, y el que usas la tapita que tiene el venoclisis, este está abierto en un ángulo menor de 45 grados, así que sigue llegando sangre al cerebro. Pero ojo con esta condición, porque esto es responsabilidad absolutamente de nosotros. Así que en conclusión, doctores, este primer encuentro de hoy, que se complementa con la clase del próximo lunes del doctor Lester Vega, está asociada a diferentes situaciones que debemos considerar en los pacientes antes de anestesiarlos, y que, repito, va más allá de lo tradicional y que sin duda no vamos a dejar de hacer, que es la evaluación cardiovascular, la evaluación de la función hepática, la función renal, en fin, lo que habitualmente hacemos antes de anestesiar a un paciente, pero que la suma de todo esto nos va a permitir tener abordajes anestésicos más seguros, con resultados anestésicos más seguros. Y además, especialmente hoy, que tuvimos este par de primicias mundiales de Tania, te agradecemos muchísimo, como siempre, que siempre estés aquí acompañándonos y sumando. La verdad es que más que feliz por tu participación. Y a ver, doctores, aquí les dejo las maneras como podemos seguir en contacto, mi correo electrónico, si quieren algún paper, aunque igual los voy a compartir en el chat. Los voy a compartir en el chat, mi cuenta de Instagram, donde ahí siempre estamos compartiendo evidencia, y donde voy a poner la evidencia que nos va a mandar Tania cuando publiquen su nuevo trabajo. Joana, yo en gatos de Carprofen uso 2.2 miligramos, 2.2 miligramos una sola vez al día, por kilo, 2.2 miligramos por kilo, una sola vez al día. Doctores, no olviden vivir su vida y su profesión bajo los principios de, primero, no hacer daño. Creo que finalmente no hacer daño resume lo que nosotros pretendemos hacer día a día en nuestra práctica veterinaria, pero que no es suficiente con no hacerle daño a nuestros pacientes. También tenemos que estar conscientes de que tampoco debemos hacerle daño a nuestros vecinos, a la gente con la que compartimos ideas o no, porque finalmente ya bastante violento es este mundo para que nosotros respondamos con más violencia. Así que los invito a vivir y a promover los principios de vivir sin hacer daño. Muchísimas gracias, y nos volvemos a encontrar el lunes con la clase de mi amigo, colega y mentor en mi vida profesional, el doctor Lester Vega. Gracias, Tania. Maravillosa como siempre. Gracias, Lester, por estar allí. Gracias a cada uno de ustedes por estar allí. Les mando abrazos cariñosos a cada uno de ustedes. Nos encontramos el próximo lunes. Bye bye. Descansen. Muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar mi grabación en el campus, y que cualquier duda o consulta pueden hacerla vía foro. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.